nombre es José Cantero y hoy voy a explicar la primera ley de Fick con respecto a la transferencia de masa. Bien, ahora como primer punto cabe mencionar que la ley de Fick fue creada por Adolf Fick en 1855 y bueno, ¿qué representa esta primera ley? Bueno, esta en sí representa el flujo de masa que se da por difusión y es proporcional al gradiente de concentración. En otras palabras, se puede decir que un soluto en un solvente se va a difundir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, pasando por un gradiente preestablecido que depende del solvente en el que se encuentra. Bien, ahora con respecto a la difusión molecular. Bueno, este es un tipo de movimiento que tienen las partículas en un solvente. Y bueno, este tipo de movimiento no es lineal, sino que es completamente aleatorio, ya que las moléculas al difundirse tocan entre sí y forman patrones en zigzag. Entonces, este es un movimiento aleatorio que tienen las moléculas. Ahí también cabe mencionar que este tipo de movimiento se da también en la parte biológica, específicamente en las células, en sus membranas plasmáticas. Y como para dar un ejemplo, la respiración sería un ejemplo de este tipo de difusión, ya que cuando nosotros inhalamos oxígeno, este se difunde hacia nuestro sistema circulatorio atravesando las membranas plasmáticas alveolares. Y también ocurre con el CO2. Nuestro sistema circulatorio recoge todo el CO2 y lo pasa por nuestros pulmones y este atraviesa la membrana plasmática de los alveolos y por ende podemos exhalar el CO2. Cabe mencionar que los gases son los que pueden difundirse con facilidad por las membranas plasmáticas. Y ahora, como para recordar, es que esto ocurre de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿Qué es lo que determina este movimiento? ¿Qué es lo que determina la rapidez o lentitud de este movimiento? Bueno, pues este está determinado por la agitación térmica de las moléculas. Esto quiere decir que si es que las moléculas tienen una mayor agitación térmica, o en otras palabras, mayor temperatura o mayor energía, va a ser más fácil que se difunda en el solvente. Entonces, esta agitación térmica se conoce como flujo difusivo motorizado y se mide en moles sobre segundo. Este flujo es característico de cada solvente, como el agua, el tolueno, el alcohol, entre otros. Y bueno, también existen factores que afectan la difusión. Entonces, como primer factor tenemos a la temperatura. Esta, si, como se dijo antes, si existe una mayor temperatura, va a existir una mayor energía que tengan las moléculas y por eso van a poder difundirse con mayor facilidad. Por otro lado, si existe una temperatura baja, las moléculas no van a tener suficiente energía como para difundirse. Entonces, este proceso va a demorar. También tenemos a la concentración. Si nosotros tenemos un vaso con agua y queremos colocar colorante, si nosotros colocamos un colorante concentrado, este se va a difundir de mejor manera. Pero si colocamos un colorante que ya está difundido con agua, previamente difundido en agua, este va a tener un menor rango de difusión. De ahí tenemos la distancia recorrida. Si es que existe una gran distancia que tiene que recorrer la molécula para ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, la difusión va a demorarse más de lo previsto, porque la molécula tiene que recorrer una mayor distancia. Y finalmente tenemos a la viscosidad, que es una propiedad de los solventes que también va a determinar si un soluto se difunde de mejor o de peor manera. Si comparamos el difundir colorante en agua con difundir colorante en miel, efectivamente
en el agua se va a difundir mucho más rápido que en la miel, ya que la miel es bastante viscosa y pues les dificulta a las moléculas llegar al otro lugar al menor lugar de concentración. Y bueno, aquí tenemos ya a la ley de Fick, a la ecuación que representa todo el concepto que hemos visto hasta ahora. Entonces, primero tenemos que phi va a representar a la densidad de flujo por unidad de área. Y este se representa en moles sobre metros cuadrados por segundo. También tenemos a la constante D, que va a representar al coeficiente de difusión, y este se mide en metros cuadrados sobre segundo. Este coeficiente de difusión es característico de cada tipo de solvente, como el agua y otros, como el agua que es el solvente universal, y otros más. Cada uno tiene su coeficiente específico. De ahí tenemos delta C, que va a ser la diferencia de concentración por metro cúbico, que se va a medir en moles sobre metro cúbico. Y finalmente tendremos a delta X, que va a ser la diferencia de distancia y se medirá en metros. Bien, ahora vamos a pasar con el experimento, que va a representar esta primera ley de Fick. Bueno, para este experimento vamos a usar 3 vasos de vidrio y a cada uno se le va a poner agua a diferentes temperaturas. El primero va a tener agua caliente, el segundo agua a temperatura ambiente y el tercero va a estar a una temperatura fría. Y ahí también vamos a necesitar un colorante líquido y es recomendable que sea un colorante vegetal ya que estos se difunden con mayor facilidad en el agua, son muy hidrosolubles. Y finalmente usaremos una jeringa para poder colocar el colorante en cada vaso. Bien, ahora en este primer vaso, que es el agua caliente, se puede ver que se difunde bastante bien, ya que genera pocos cúmulos de colorante concentrado y en sí se puede ver que se difunde por completo y queda una leve capa de soluto concentrado en la mitad del vaso. De ahí, en el vaso que está con agua a temperatura ambiente, se pudo ver que se formaron unas pequeñas cápsulas en la superficie del agua, que después explicaré por qué ocurre esto. Pero bueno, en general se puede ver que no se difunde tan bien, ya que la mayor parte del soluto se va al fondo del vaso y ahí se queda concentrado. Además de que forma varias secciones con una alta concentración del soluto. Pero finalmente, con el vaso que tenía agua fría, se puede ver que efectivamente también se crean esas pequeñas cápsulas en la superficie del agua y también la gran parte del soluto se va al fondo del vaso. Bien, ahora, al cabo de un tiempo, se pudo ver cómo la ley de Fick actuó en estos 3 vasos. Entonces, primero tenemos en el vaso de agua caliente, se puede ver que hay una pequeña concentración en el fondo del vaso y gran parte del soluto se difundió en todo el vaso. Se puede decir esto porque el agua está en su gran mayoría turbia, entonces se puede ver que está disuelto la gran mayoría del soluto que se puso. Ahora, en el vaso que tenía agua a temperatura ambiente, sí se ve que se ha difundido considerablemente. Sin embargo, en el fondo del vaso hay una mayor concentración del soluto que no se difundió. O bueno, tardará más tiempo en difundirse. Y finalmente, en el vaso con agua fría, se puede ver que existe una concentración, una muy alta concentración en el fondo del vaso. Y en sí, en lo demás que queda del vaso, por arriba de esta concentración, se ve muy poca difusión. No, el agua no es tan turbia a comparación del vaso con agua caliente y con agua a temperatura ambiente. Y bueno, para finalizar, las conclusiones que se pueden decir es que
efectivamente el soluto se pudo difundir con mayor rapidez en el agua caliente, ya que existe una mayor actividad molecular del agua. Tienen una mayor energía esas moléculas y por eso se difunden más rápidamente y de mejor manera. Por otro lado, en el agua fría, esta difusión fue mucho más difícil, ya que las moléculas del solvente no tenían tanta actividad como para poder difundirlo de mejor manera. Ya, ahora algo interesante que ocurrió en el experimento es que se formaron pequeñas cápsulas del colorante en la superficie del agua, tanto en el vaso con agua de temperatura ambiente, al igual que en el vaso con agua de temperatura fría. Entonces, ¿por qué se dio esto? Bueno, pues efectivamente se dio por la baja temperatura que tenían ambos vasos y también parte por la tensión superficial que se generó en ese momento. También cabe recalcar que la concentración del soluto no fue totalmente alta, ya que se tuvo que diluir un poco el soluto en agua y se tuvo que difundir un poco en agua y por eso la difusión en los vasos no fue tan efectiva como se esperaba. También se puede decir que, claro, efectivamente la difusión ocurrió de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, ya que el punto de mayor concentración fue el fondo del vaso y se iba difundiendo al resto. Y finalmente, se puede decir que la distancia recorrida por las moléculas fue relativamente corta y por eso también hubo una buena difusión en los tres vasos. Y bueno, eso puedo decir hasta ahora. Tenemos dos referencias. Y pues muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.